Ok, estamos en otra práctica y esta es la práctica número 6 de la tercera unidad de cuarto perito en electrónica de Guinal. Hoy vamos a tener un nuevo componente que es el sensor de temperatura LM35. ¿Y qué es eso? Es un sensor de temperatura producido por la empresa Texas Instruments, el cual se comercializaba en el empaquetado, similar a los transistores de baja potencia. Uno de los factores por el cual se utilizan en las primeras prácticas es que es relativamente barato comparado con otros sensores. Nos permite medir temperaturas desde -55 grados hasta 150 grados, además de poseer una calibración de 1 grado. La salida del sensor es un tipo analógico, es decir, su terminal de salida obtendríamos el voltaje diferente según la temperatura que está midiendo en cada momento de tiempo. El voltaje de salida del sensor está expresado en la siguiente fórmula: temperatura dentro de grados es igual a voltaje dividido 10 mV m milivoltios por la cantidad de temperatura, donde voltios representa el voltaje medido en el pin de salida del sensor de temperatura. Y así es como es el sensor de temperatura en la vida real y así es su forma esquemática. Como primer punto para esa práctica es que armáramos este circuito que vemos aquí con el sensor de temperatura. Que hiciéramos una tabla con su voltaje y con su temperatura. A qué temperatura, por ejemplo, a cierta temperatura tiene que dar cierto voltaje. Eso es lo que vamos a averiguar. Como primer punto vamos a 55 grados, menos 55 grados. ¿Sí? Menos 55 grados, el voltaje es menos 5.5 voltios. El siguiente va a ser menos 20 grados. Menos 20 grados va a ser 2 voltios. El siguiente va a ser 0 grados. Va a ser 0.003, casi nada. El siguiente va a ser 5 grados. 0.4. 0.5 aproximado. 0.5 voltios. El siguiente es 10. Y va a ser 1 voltio. 0.99 es 1 voltio. Y 50 grados. 50 grados va a ser 5 voltios. Y así es como quedaría la tabla. Así es como quedaría la tabla. Y pues vamos a responder unas cuantas preguntas que nos hicieron aquí. Dicen: ¿en qué configuración están conectados los amplificadores operacionales? Son inversores. ¿Por qué? Porque aquí entra positivo. Puede ser, aquí entra, es voltaje positivo, negativo, y aquí sale el positivo. O sea, aquí la invierte y aquí la vuelve a invertir. Si aquí se acabara el circuito, saldría el voltaje inverso. Pero como tenemos dos operacionales, aquí se invierte y aquí la regresa a la normalidad. Ok, como siguiente punto para nuestra práctica, había que hacer este circuito. ¿Cuáles son las instrucciones para este circuito? Dice: a continuación se le da el circuito que se encargará de accionar o no accionar el sistema de calefacción o de refrigeración. Este deberá complementar con el circuito anterior. Captúrelo y responda a las preguntas que se solicitan. Pues aquí uní el anterior, el circuito con los dos operacionales, y aquí es lo nuevo. Este es el sistema de enfriamiento o de calefacción, el sistema de regulación de temperatura. Nosotros, pues, este circuito está diseñado para que con 18 grados accione el sistema de calefacción y a 30 grados accione el sistema de refrigeración. Esto lo podemos configurar con el circuito, con el potenciómetro, y así es como quedaría. Vamos a ver. Obviamente aquí ya está a menos 2 grados. Vamos a simular. Ok, estamos simulando y aquí podemos apreciar el circuito. Vamos a dirigirnos en esa parte que es la calefacción.
Esta bombilla en la vida real, pongámonos en un plano en la vida real, esta va a calentar el circuito para que no pase por un shock térmico de frío. Y este motor va a servir como un ventilador para que no tenga un shock de calefacción. Este circuito tiene para ambos casos. Aquí pues está simulando, pero está a 23 grados. 23 grados para este circuito es normal. Vamos a ver qué pasa cuando llega al punto bajo que nosotros hemos calibrado, que es 18 grados. Con 18 grados tiene que empezar a calentar, tiene que empezar la calefacción a funcionar. 20, 19 y ahí está. 18 grados y la LED se me prendió. La LED está encendida. ¿Qué quiere decir? Está calentando. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Aquí con la LED funcionando y con la bombilla. Ahora vamos a ver. Regresemos a la 23. Boom, se apaga, se apagó. 23. Y ahora vamos con la temperatura máxima, que son 30. Y ahí está. Empezó a funcionar el ventilador. 30. 30 grados. Lo bajamos y deja de funcionar. ¿Mm? Y así es como funciona este circuito. También nos pusieron preguntas y en qué configuración del amplificador operacional se encuentra el amplificador operacional A y B. Ambos se encuentran como comparador no inversor. Y dicen qué función realizan los potenciómetros RB1 y RB2 para mantener, calibrar y regular el voltaje obtenido de la segunda entrada. Pues esa sería la práctica de esta semana con el nuevo tema de sensor de temperatura.